Señoras y señores, bienvenidos todos a la hora 22. Gracias por estar con nosotros. En esta noche tendré un conversatorio con Juliana Ramón. Juliana Ramón es la directora de ProUsuario. ¿Ha oído escuchar de ProUsuario? Estoy seguro que sí, pero si es la única persona que no ha escuchado qué es ProUsuario, tenemos quien nos lo va a explicar. Gracias por estar en la hora 22 y precisamente para algunas personas ProUsuario podría ser una entidad nueva, novedosa. ¿Para qué sirve? ¿Qué es ProUsuario? Pues muchísimas gracias. Primero saludarte, darte las gracias una vez más por recibirnos aquí en la noche de hoy. Y empezar con esa pregunta siempre es bueno. ¿Qué es ProUsuario? ProUsuario es una dependencia de la Superintendencia de Bancos creada para escuchar, orientar y respaldar a los usuarios de los servicios financieros. Nuestra misión es realmente garantizar la protección de los derechos de los usuarios y procurar ese establecimiento de relaciones armónicas y equitativas entre las entidades de intermediación financiera, que son lo que nos conocemos popularmente como los bancos, las asociaciones de ahorro y préstamo, las corporaciones, todas esas empresas que están supervisadas por la Superintendencia de Bancos. Y para eso estamos nosotros, para garantizar que haya un equilibrio entre los usuarios y las entidades de intermediación financiera. ¿Cuándo surgen ustedes? ProUsuario responde a un mandato legal y esa es una muy buena pregunta. A nivel constitucional, la Constitución de la República Dominicana reconoce en el artículo 53 que la protección de los derechos de los consumidores son derechos fundamentales. Y en ese tenor, la Ley Monetaria y Financiera también impone sobre la superintendencia una obligación de salvaguardar a los derechos de los usuarios. Es a través de un reglamento de la Junta Monetaria que se habilita la oficina, que en su versión última es del año 2015, pero la oficina existe desde el 2009 y ha venido trabajando arduamente para ir desarrollando pues esos espacios de acompañamiento a los usuarios a través de los servicios que promueve. Entonces, se entiende que si yo tengo alguna situación como usuario, como cliente de una institución bancaria y no estoy conforme con algún trato, con algún cargo, yo puedo visitarlos a ustedes y si necesito hacerlo, entonces, ¿qué yo debo? ¿Debo ir a una dirección física? ¿Voy en mi vehículo? ¿Entro a una página en internet? ¿Cuál es la manera correcta o posible? Me alegra responder esa pregunta con múltiples opciones, pero sin duda empezar primero por entender un poquito el proceso. Eso de reclamaciones es quizás el servicio pues primordial que hacemos desde ProUsuario. Cuando el usuario estima que sus derechos han sido vulnerados en su relación con las entidades de intermediación financiera o que entiende que no le han dado el servicio o el producto conforme a los términos que los contrató, debe en primer lugar dirigirse a la entidad. Ese es el primer punto de acceso, ¿verdad?, a ese derecho de reclamo que tienen los usuarios, que es un derecho y que las entidades están obligadas a recibir a los usuarios junto con su reclamo. Una vez estás ahí, ¿verdad?, le narras a la entidad la situación que te parece que tienes, la entidad tiene un plazo de hasta 30 días, por lo general, con sus excepciones, para responderte. Si la respuesta que te da la entidad no te satisface o simplemente no recibes una respuesta, entonces tienes abiertas las puertas en ProUsuario. Para regresar a ProUsuario, ProUsuario lo que hace es que revisa la situación que declara el usuario y valida si la entidad le dio el tratamiento correcto conforme a la normativa vigente, ¿verdad? Y en caso de que aplique una corrección, pues tiene la facultad legal desde ProUsuario de instruirle a las entidades de intermediación financiera de hacer esos cambios, de hacer esos arreglos. Y en ese sentido, lo que nos gusta mucho resaltar es que precisamente el usuario pues no está solo y que no tiene por qué tener esa actitud que a veces pensamos que es muy común de que, bueno, ¿para qué reclamar? Vamos a dejar eso así, no vale la pena seguir intentando, y a pesar de que son procesos que debemos de seguir y que primero pues debemos acercarnos a la entidad y posteriormente es que vamos a ProUsuario, pues me complace compartirte que la mayor parte de nuestras decisiones son favorables al usuario y que en ese tenor, desde el inicio de esta gestión, hemos instruido la devolución de más de 42 millones de pesos a favor de los usuarios de los servicios financieros. Hablamos en esta gestión que empezó en agosto. Correcto. Y entonces, ¿qué obligación tiene legal o qué potestad tiene ProUsuario para indicarle, por ejemplo, al banco, que un banco, uno piensa que el banco está establecido, y debe ser así, sobre reglas legales suficientemente sólidas como para tener pocas equivocaciones? Bueno, entonces, ustedes, eso es así. ¿qué autoridad tienen ustedes
o qué acuerdo hay entre la superintendencia o prousuario y la institución financiera para acatar o escuchar las recomendaciones que ustedes hacen luego de que yo haya ido a quejarme a la institución de mi tarjeta de crédito, por ejemplo. Así es. Pues precisamente es porque Prousuario es una dependencia de la superintendencia. Prousuario es la superintendencia de bancos. Bien. Nosotros hemos enfatizado mucho en desarrollarle pues una personalidad, un logo, una página web, números de contactos específicos, porque vemos a Prousuario como la parte de la superintendencia que tiene esa vocación de contacto directo con el usuario. Y en ese tenor lo que hacemos pues es habilitarles canales de acceso a través de las redes sociales, a través de un número de teléfono único que es el 809-731-3535, nuestro portal web también que es prousuario@gov.gov.do, pero somos parte de la superintendencia y es precisamente esa facultad legal que viene dada por la Ley Monetaria y Financiera lo que faculta, valga la redundancia, a Prousuario a imponer, no son sanciones, realmente son esas órdenes, esas instrucciones de resarcimiento que emitimos a través de los informes. O sea que Prousuario es el otrora servicio al cliente de la superintendencia, se podría decir así. Se pudiera decir porque así, es una pero siempre ha sido correcto. Sí, es una dependencia directa, es un reporte directo al superintendente, mi posición, o sea que realmente es que somos parte de la superintendencia. Esto no es un órgano individual o aparte que tiene pues facultades dadas por algún instrumento normativo específico, sino que es parte de la superintendencia de bancos. Yo supongo que para realizar un trabajo de esa delicadeza, de esa envergadura, ustedes necesitan un personal amplio y por demás capacitado. Así es, así es. Y parte de los grandes esfuerzos que hemos estado haciendo pues es precisamente robustecer esa capacidad de respuesta. Encontramos grandes técnicos, grandes profesionales que también trabajan desde hace muchos años en la superintendencia y estamos trabajando continuamente en esa optimización del personal, pero también nos hemos encargado de ir complementando los equipos con lo que les hace falta. Un poquito de lo que hemos hecho es buscar formas de ampliar nuestra capacidad de acceso. Por ejemplo, al inicio de esta gestión, pues a Prousuario se le contactaba a través de un número específico que era el mismo de la superintendencia y tenía asignado una extensión. Nosotros hemos... Una sola extensión. Bueno, eran dos. Esa es una anécdota muy interesante que me voy a permitir contarte. El día, ¿verdad?, que llegamos, bueno, y vamos a ver las instalaciones y perfecto, y hacemos la pregunta sobre dónde está el centro de contacto, cómo nos ponemos en contacto con los usuarios. No, Prousuario tiene asignadas 2 extensiones dentro de las central telefónica de la superintendencia. Pues perfecto, veamos los aparatos. Este es el aparato y era un solo teléfono, entonces lo que hacía es que indudablemente la mitad de las llamadas pues no se recibían porque cuando levantabas una extensión la otra sonaba sin respuesta. Pero lo primero que dijimos fue es necesario que se amplíen los canales de acceso. Estamos convencidos de que a través de Prousuarios la superintendencia agrega valor, se hace relevante para la sociedad dominicana y lo ideal es que todos los dominicanos y todas las dominicanas que tengan una cuenta de banco, que tengan una relación con una entidad de intermediación financiera, vean a Prousuario como un aliado y como ese ente que le puede acompañar para solucionar cualquier situación en la que estime que no se encuentre en una posición de equilibrio. Y respondiendo a tu pregunta, porque me fui un poco en una tangente contándote la anécdota, pues básicamente lo que hemos hecho es eso, es robustecer el equipo tanto en cuanto a sus canales de acceso como en su capacidad de respuesta. Tenemos un equipo pues un poco más grande ahora, hemos dispuesto un centro de contacto formal que atiende todos los canales alternativos. Ya hay más de 2 líneas. Ya hay más de 2 líneas, ya tenemos un número único que es el 809-731-3535, incluso un código corto, *778, de que se puede marcar desde todos los móviles sin cargos, y eso cae directo a un centro de contacto que montamos en Santiago, dentro del local de la superintendencia en Santiago. Ahí hay 8 personas ahora actualmente que están todo el tiempo atendiendo las llamadas y respondiendo las interacciones a través de la web. O sea que si yo tomo mi teléfono celular, estoy en la calle, todavía con el calor de la rabia del banco que salí, por ejemplo. Marca 778, asterisco 778 y cae de una vez con un representante de Prousuario. Qué interesante que me hagas la pregunta también, porque nosotros estamos ahí para orientar. No necesariamente tienes que esperar tener una reclamación. Si tienes una duda, si tienes un inconveniente, estás en el banco y entiendes que hay algo que no te cuadra, puedes marcar a Prousuario y hay alguien desde que el mismo banco yo puedo... Claro, porque tú puedes usar tu celular. Entonces, hay hay algunos
sucursales que no te dejan usar los celulares, ¿verdad? Hay lo que se puede llamar conciliación o no. Sí, sí, se dan también. Nosotros también trabajamos mediación. Te cuento los servicios. Mediación es el Mediaciones, término, correcto. Porque, ¿qué hacemos? Nosotros estamos aquí para escucharte, orientarte y respaldarte. Nos gusta resumirlo en esas tres palabras. Te escuchamos porque recibimos precisamente quejas y denuncias, que son todas esas situaciones que los usuarios identifican, que sienten que deben de ser corregidas, que no van de acorde con la norma y que en consecuencia pues se acercan a la superintendencia y nos ponen un poco en alerta y nos dicen, vi tal situación en tal entidad, entiendo que eso se debe de corregir. Eso es uno de los servicios que nosotros proveemos. También están la recepción de reclamaciones, que quizás es ese servicio emblemático que hablábamos hace un ratito sobre los espacios en los que estimas que los servicios no los has recibido de manera correcta. ¿A quién le reclamo? Pues voy a la entidad, le doy esa oportunidad a quien alegadamente me hizo un daño, ¿verdad?, de que lo corrija, pero en caso de que no tenga una respuesta satisfactoria, puedo ir a ProUsuario, que como explicamos hace breves instantes, tiene esa facultad de volver a revisar la situación. Y finalmente tenemos una serie de servicios también orientados hacia que conozcas los productos que tienes, que son dentro del entorno de información financiera. Esa es la parte educacional, se podría decir de ustedes. Bueno, eso incluso es otro servicio adicional, porque iremos la parte, ahí. sí, llegaremos ahí. Esta parte de información financiera es que está disponible desde la superintendencia la posibilidad de que el usuario conozca y confirme cuáles son los productos que tiene disponible en el mercado de manera consolidada. Puedes ir a la superintendencia y preguntar, quiero saber todo lo que yo tengo en el mercado. Incluso ese servicio tiene muchísima utilidad en los casos de fallecimientos, cuando fallece desafortunadamente un familiar, un padre, una madre, y los hijos, los sucesores legítimos, pues tienen esa necesidad de conocer cuáles son los espacios donde, las entidades donde el fallecido pues tenía cuentas. Eso también se puede hacer desde la superintendencia. También de manera muy interesante la superintendencia custodia una central de riesgo, que es una especie de, como si fuera un buró de crédito, que también concentra todas las obligaciones que tienen los usuarios en el sistema financiero, y es una consulta que pueden hacer los usuarios de manera gratuita. ¿Qué es eso? Me gustaría que expliques un poco. Sí, nunca había escuchado ese. El término, bueno, lo que pasa es que la central de riesgo, ¿verdad?, solamente la tiene la superintendencia. Ese es el nombre que se le da a esa compilación de todas las informaciones relativas a los productos pasivos de los usuarios, o sea, las deudas que yo tengo, mis tarjetas de crédito, los préstamos, todo eso se consolida en un reporte y el usuario tiene acceso a ver eso, como lo que hace las sociedades de información crediticia o los buró de crédito, ¿verdad?, como comúnmente lo hacemos. Entonces, desde la superintendencia, nosotros concentramos esas informaciones que nos las comunican mensualmente todas las entidades y los usuarios pueden solicitar una consulta. Pero eso no lo sabe nadie. Eso lo sabe muy poca gente. Y eso es importantísimo para yo manejarme y saber de qué dispongo, cómo voy evaluando mi comportamiento financiero. El conocimiento de tu historial crediticio, ¿verdad?, es una herramienta muy valiosa para que el usuario pues entienda dónde debe de hacer quizás algunos ajustes, cuáles son quizás los cambios que tiene que hacer en su comportamiento dentro de la esfera financiera. Pero yo me imagino que ustedes quizás, y me disculpas, quizás no quieran darle mucha publicidad a que ustedes están dispuestos para dar ese servicio, porque van a correr para allá. Todo lo contrario, esa es precisamente la misión que nosotros tenemos. ¿Es gratis nosotros ese queremos, servicio? no solo ese, todos los servicios de la superintendencia son absolutamente gratuitos. Dentro de ProUsuario no hay un costo para ninguno de los servicios que otorgamos. Importante también resaltar que de cara a las reclamaciones frente a las entidades, incluso las mismas deben de ser recibidas de manera gratuita. La única excepción que pudiese haber en ese contexto es si dentro del contexto de la reclamación del usuario hace falta requerir un documento a un tercero y resulta que la reclamación es desfavorable para el usuario. Bueno, pues el usuario tendrá que solventar esos gastos a los que tuvo que incurrir la entidad. Pero de manera general es gratuito. Reclamar es gratuito. No te pueden cobrar por poner una reclamación en la entidad, y dentro de ProUsuario todos nuestros servicios son absolutamente gratuitos, y nuestro interés es que la mayor cantidad de dominicanos y la mayor cantidad de dominicanas accedan a ellos, porque creemos genuinamente que es como la superintendencia se hace relevante y como crea un legado, ¿verdad?, para la sociedad. O sea que con esa capacidad de acceso, ese derecho que yo tengo, que me entero hoy de la posibilidad de conocer mi historial de comportamiento financiero, yo puedo hasta cruzar informaciones
para saber qué actitud tomar respecto a la información que me está dando determinada entidad financiera. La información es poder. Y claro, es como nosotros claro. lo vemos. Y sin dudas es una de las sugerencias que le hacemos continuamente a los usuarios. Hay que conocer su historial, hay que tener una disciplina de revisarlo de manera periódica, de entender si de repente hay un reporte errado o de entender cómo me ha impactado un comportamiento X, una situación particular personal que quizás me impactó la posibilidad de cumplir con mis compromisos. Tengo que ver cómo se refleja eso y qué mensaje entonces le está dando mi historial al resto del sistema. Entonces, en ese tenor, invitamos a todo el mundo a que continuamente y de manera pues regular revise su historial y valide real y efectivamente, primero, si la información reflejada es la adecuada y segundo, si tiene que tomar alguna decisión o hacer alguna actuación a raíz de lo que muestra el historial crediticio. Incluso, respondiéndote un poco esa idea de qué tanto nosotros queremos estar presentes para los usuarios, nosotros estamos trabajando para el desarrollo de una aplicación móvil. La idea es que todo lo que nosotros tenemos a disposición de los usuarios hoy en canales pues segregados, tanto a través de nuestras oficinas presenciales como de las vías digitales que hemos ido desarrollando desde el inicio de esta gestión, pues nosotros lo queremos compilar en una especie de oficina virtual, que el usuario pueda crear su acceso y tener la posibilidad de solicitar todos los servicios por esa vía, claro, con todos los cuidados y todos los protocolos de manejo de la confidencialidad de la información que rige, en verdad, en este aspecto, pero que el usuario con un botoncito en su celular pueda ver esa central de riesgo sin mayor formalidad, que esté incluso generada como un reporte automático cada vez que se entra a esa oficina virtual, que nosotros aprovechemos esas informaciones que se consolidan desde la superintendencia para ir dándole empujoncitos a los usuarios, para como te hace Facebook e Instagram, que te dice cosas, ¿verdad?, útiles en la manera social, que la aplicación de ProUsuario pues entonces también te indique algunas cosas de interés y de relevancia, información oportuna para el manejo financiero de los usuarios. Mira, acabo de notar que abriste tu primera tarjeta de crédito. Felicidades. La primera pregunta, ¿fuiste tú que la abriste? Sí, ok, pues mira, lee estos textos. Si no fuiste tú, reclámale a esta entidad que te está asignando una tarjeta de crédito sin tu autorización. O sea, todo ese tipo de información y de aplicación también de inteligencia artificial que vamos a poder manejar a través de la aplicación, es realmente es nuestra verdadera propuesta de valor. Todo lo que hemos venido haciendo con ProUsuario, que es muchísimo y que nos enorgullece mucho hasta lo que hemos logrado hasta ahora, lo que quizás más nos enorgullece aún es poder decir que son los primeros pasos de una propuesta de valor contundente y que nosotros estamos confiados en que serán los mismos usuarios que van a exigir que se mantenga en el futuro. Ya. En cuanto al usuario, y ustedes, ProUsuario, ¿tienen algún tipo de comunicación directa con los burós de créditos, ProUsuario, burós de créditos? Bueno, pues te cuento que la superintendencia también supervisa los burós de créditos, pero ¿qué pasa? La Ley General de Protección de Datos establece un mecanismo especial para la corrección de las informaciones que están dentro de los burós. Entonces, en ProUsuario nosotros recibimos quejas y denuncias con relación a los burós de créditos y cualquier orientación o acompañamiento que pueda necesitar un usuario frente a su relación con un buró. Pero sabemos que conforme a los términos de la ley, cualquier corrección, si por ejemplo yo veo algo que está mal en mi buró, por decirlo en términos llanos, yo tengo que primero dirigirme a ese buró, que luego lo que hace es que le pregunta a la entidad y tiene un proceso de impugnación que lleva finalmente a un proceso judicial, que es el habeas data, que es esa corrección de información. Pero a fines de mantener una relación, vamos a decir, esa relación tripartita que señalas entre el usuario, el buró y ProUsuario, nosotros recibimos tanto quejas y denuncias y estamos en la mejor disposición de orientar a cualquier usuario que necesite quizás cierta guía con relación a sus interacciones con los burós. Antes de ir a la pausa, no quisiera dejar de decirte que te mencionaba eso porque tenemos y sentimos, no sé si a ti como usuaria de instituciones financieras te ha pasado, pero se tiene la impresión de que el buró de crédito es una muralla insalvable para el usuario financiero, porque se piensa que es ley definida y definitiva lo que sale en el buró de crédito. Entonces se ve como algo intocable los dictámenes del buró de crédito. Entonces, ¿quién protege al usuario del buró de crédito? ¿Una burocracia excesiva quizás para ir a la institución
corroborar que lo que ha planteado el buró con la información que le da la institución es así. O sea, da la impresión de que el buró de crédito es impenetrable para el usuario. Podemos hablar un poquito más luego de la pausa. Venimos en breve con Juliana Ramón para seguir conversando en esta hora 22. En breve estamos con ustedes. Bien, quiero retomar en ese punto, porque quizás hay muchos televidentes que dicen, bueno, pero el buró de crédito está equivocado en mi caso. ¿A quién debe acudir una persona que se sienta afectada por una información que le aparece en su buró de crédito y que lo puede limitar a muchísimas cosas? Sí, la relación con el buró siempre es una que nos genera, ¿verdad?, un poco de resistencia a veces, sobre todo en redes, que nosotros estamos muy pendientes de la conversación a través de las redes. Y para responderte puntualmente, te confirmo que en ProUsuario estamos en la mejor disposición de recibir siempre todas las orientaciones, las consultas y las solicitudes de orientaciones de los usuarios con relación a sus interacciones con los buró, y también podemos recibir quejas y denuncias. El proceso de corrección de un dato que esté contenido en el buró tiene que seguir los pasos de la Ley General de Protección de Datos Personales, que establece que primero el usuario debe de hacer un reclamo al buró, y que el buró, al ser una especie de mensajero, ¿verdad?, porque lo que hace es que recopila todas las informaciones que le comparten las demás instituciones, pues tiene que ir a la institución y decirle, mira, aquí vino Juliana y me dijo que esa deuda que tú le reportas como castigada o como impaga no es cierto. ¿Qué pasa? Ella me está presentando quizás incluso hasta unos recibos y eso, y la entidad entonces tiene que justificarle al buró por qué mantiene o no mantiene esa calificación, porque puede hacer una retransmisión diciendo que era un error, por ejemplo. Si en esa fase, vamos a decir administrativa, o que no interviene un aspecto judicial, no se consigue una solución, pues entonces está disponible la vía judicial para la corrección de una situación que esté contenida en un buró. ¿Qué es importante? Es importante saber que toda persona tiene el derecho a solicitar la corrección de informaciones que estén contenidas sobre su persona en cualquier archivo de datos. Pero eso es ¿quién le hace caso? ¿Quién le hace caso? Bueno, pues es que es un proceso judicial que está abierto para ellos, y si necesita apoyo, como le digo, a nivel de un apoyo, una orientación, una guía, poner una queja, una denuncia de que mira, ya yo completé mi proceso judicial y este buró sigue marcándome con una situación que no es la correcta, está ProUsuario para hacer eso, esa parte que no quede duda. Lo que sí tenemos que distinguir es cuál es el proceso para solicitar una corrección, que es el que está contenido en la ley y que es largo, lo entendemos, y cuáles son las competencias que tiene ProUsuario sobre las entidades de intermediación de crédito. Una cosa, sobre los buros de créditos. Un comentario también importante que hay que recordar es que hay plazos legales establecidos para el tiempo en el que debe de permanecer una información marcada en el buró de crédito. Así es. ¿Qué es lo que hace el buró de crédito? Y vamos a empezar quizás tratar de cambiar el contexto o vamos a decir el tono de la conversación. ¿Qué es lo positivo de los buros de créditos? Y les hago una anécdota. En los 90, yo evidentemente muy chiquita, y de esto me entero de referencia por los banqueros a los que conozco, cómo funcionaba el sistema. Para tener un acceso al crédito, cada banco, cada entidad de intermediación financiera tenía un departamento que se la pasaba llamando por teléfono a otras entidades para saber cómo se comportaban los clientes y determinar así si le daban o no un crédito a una persona. O sea que cada banco básicamente tenía una especie de buró de crédito propio, que iba levantando información con unas capacidades limitadas, porque era un banco, no era una entidad, no era un buró, ¿verdad? Entonces era así que en los 90s, quizás porque yo era hija de fulano y esa persona había tenido un préstamo en tal entidad, y entonces mi papá era el que iba y decía soy el garante de mi hija, era el acceso al crédito era mucho más restringido. ¿Qué ha pasado? Hoy en día pues tenemos estas compañías que se han dedicado de manera particular a recopilar y a procesar esa información, y le comparten información generalizada a las entidades de intermediación financiera, que hoy prescinden de esa llamadera, ¿verdad?, y de ver caso por caso cómo le otorga el crédito, y cualquier persona
que hoy empiece con una tarjeta de 5,000 pesos a honrar sus compromisos, en unos años, si se ha manejado adecuadamente, pues le van a aumentar ese límite y posiblemente tenga acceso a un crédito una persona que bajo otras circunstancias no lo hubiese tenido. Entonces, hay un aspecto positivo que se deriva del buró. ¿Cuál es el aspecto que normalmente al usuario le genera un poco que le crea un punto de dolor? Es que también es una memoria histórica que responde al principio de que las cosas tienen, ¿verdad?, una consecuencia. Claro. Y eso siendo empáticos y reconociendo las situaciones personales que pueden llevar a un usuario, a cualquier usuario, a incumplir con una obligación de pago. Pero eso es una realidad. Tenemos Ahí que tuvimos la pandemia, por ejemplo. Correcto, ese es un contexto que sin duda impactó a miles de familias dominicanas y que les hizo, pues, necesariamente y no por gusto, asumir quizás una posición diferente con relación a sus compromisos financieros, y nadie puede ser ajeno a eso. Creo que todos nos podemos solidarizar con esa situación. Pero, o sea, lo que iba con esa idea es que deja esa especie de marca. ¿Por qué? Porque el sistema tiene que saber un poquito cuál es el comportamiento de a quienes le da el crédito. Porque a veces se nos olvida que el dinero que prestan las entidades no son de los bancos, no es del banquero. Son de otros ahorrantes como nosotros, que en su momento entienden y confían en la estabilidad del sistema como para confiarle sus ahorros. Entonces, cuando yo tomo 100 pesos prestados, posiblemente 10 son del capital de los accionistas del banco y 90 son de otros usuarios igual que yo. Claro. El banco también tiene una responsabilidad frente a esos otros usuarios de recuperar ese dinero y poder devolvérselo con los intereses que le haya prometido al usuario en el momento en el que se cumpla ese compromiso frente al usuario. Entonces, ¿qué pasa? Las entidades necesitan tener un sistema de información que le permitan manejar los riesgos, que digan, ok, le voy a prestar a Juliana, que se ha manejado bien y que veo en su historial crediticio que tiene un comportamiento de X o Y. Entonces, esas indicaciones, ¿qué pasa? Cuando yo desafortunadamente incumplo con una obligación, creo que cuando nos vestimos un poco de profesor ahí, tenemos que decir, bueno, ¿a quién voy a prestarle? Tengo que reconocer que a quien ha tenido una situación infortunada, pues quizás, ¿verdad?, deba de reconocérsele, y es precisamente la ley que establece un plazo que se reconoce como razonable para asumir que esa persona ya ha salido de una situación que le permitía o que le impedía quizás cumplir adecuadamente con los compromisos. Entonces, la ley prevé que dura 4 años, son 48 meses que se tiene esa indicación en tu buró para que esté ahí. Ahora, ¿qué nosotros las siempre... Las buenas y las malas. Las malas, porque las buenas, malas. ¿verdad? Pero esa permanencia de que dejé de pagar un crédito y esa marquita negativa, esa letra escarlata, para usar una referencia a la literatura, se mantiene por 48 meses. Entonces ahí empieza lo que podría ser una reparación del crédito personal de la persona. Claro, entonces nada, ¿qué le recomendamos a los usuarios? Manténganse con un comportamiento adecuado, traten de acercarse a otras entidades, porque ¿qué nos pasa mucho? Que los usuarios también se nos acercan y dicen, tengo una marca en mi buró y nadie me da crédito. Y le preguntamos, ¿a cuántas instituciones usted ha ido? A una. Bueno, pero hay muchas entidades, incluso dentro de las mismas sucursales de las entidades hay apetito a riesgo distinto, por decirlo de alguna forma. Entonces, muchas veces estamos enfocados en que hay un banco en particular que es el que más me suena su nombre, y entonces voy siempre allá, y ese banco me negó algo, me negó un crédito que yo quería, pero hay 48 entidades. Quizás otra sí le parezca que esta idea que llevas, que esté más afín con el perfil tuyo, un banco quizás que está trabajando microcréditos, o que trabaja con la mujer, o que hace, quizás tiene un enfoque un enfoque particular en otras cosas, tenga más disponibilidad para recibir a usuarios. Incluso también resaltar en este contexto que la superintendencia, como parte de sus resoluciones iniciales, emite una circular que habilita la apertura de una cuenta básica, precisamente para personas que han tenido inconvenientes tanto con la justicia como dentro del comportamiento financiero. Es un espacio como una especie de una segunda oportunidad de poder retomar esa relación con las entidades de intermediación financiera, y se habilita un producto que las entidades, que ya hay como unas 6 o 7 entidades que se han abocado a desarrollar las cuentas básicas y que son entonces oportunidades para los usuarios. Entonces, siempre le decimos, vamos a ver, busquemos opciones,
busquen otras entidades, porque muchas veces también la respuesta de un banco la tomamos como la respuesta del sistema. Yo escuchándote me pongo por supuesto en lugar del televidente que puede tener tantas inquietudes, tú como representante de los defensores de usuarios del sistema financiero, esas inquietudes que uno tiene por necesidades en determinado momento, yo puedo llamar, aunque no tenga problemas, a ProUsuario para que me orienten. Sí, totalmente. En ProUsuario, y aquí yo creo que es un muy buen espacio para comentar un poco sobre esa misión de educación y de información que tenemos como Oficina de Servicios y Protección a los Usuarios. En ProUsuario estamos abiertos para escucharte. Puedes llamarnos y marcarnos simplemente con una pregunta, con una inquietud para saber si algo es correcto. Me cobraron el 0.15 en esta transacción. ¿Eso estaba bien? Sí, nos puedes llamar y nos puedes hacer esa pregunta. De manera... pues vamos a decir con una visión muy esperanzadora. Nosotros vemos que esa misión de educación y de información es el brazo proactivo que tiene la oficina y es la forma en la que nosotros nos acercamos a los usuarios y le damos un poco la vara de pescar. Les enseñamos a pescar más que llevarles, ¿verdad?, al río y darles el pescado ya frito con los tostones. Entonces realmente nosotros lo que vemos aquí es un espacio para orientar a los usuarios, para darles herramientas, para darles informaciones oportunas que puedan aplicar de manera práctica en sus interacciones con las entidades de intermediación financiera y que logren un usuario empoderado. Esa es nuestra visión. Nosotros queremos usuarios que conozcan sus derechos, que conozcan sus deberes, evidentemente, y que en ese sentido pues contribuyan a la construcción de un entorno financiero más sano, más robusto, que fomente la competencia y que ponga a las entidades, ¿verdad?, a buscar nuevos productos y nuevas opciones para realmente captar a esos usuarios que hoy están en una mejor posición. ¿Puede haber la posibilidad en la práctica de que una situación que tenga un usuario pueda llegarles por vía de otra institución que tenga también competencia? Me nace el ejemplo rápido con Proconsumidor. Es posible que una persona tenga un contrato de adhesión y que de una manera u otra también, como hay un cargo a la tarjeta de crédito, por ejemplo, o a la cuenta bancaria, sea competencia igual de ProUsuario y ambas instituciones tengan que tratar con ese cliente. ¿Se me ocurre? Sí, no, y como esa hay muchas interacciones con otras agencias de defensa y para nosotros es de suma importancia tener relaciones también de mucha sinergia con otros espacios como Proconsumidor, como el Departamento de Atención al Usuario del Indotel, que también ve todos los temas de las llamadas insistentes y tienen el famoso reglamento de turbocobros, como se le conoce. También tenemos interacciones con Protecom, que es la parte que trabaja con las reclamaciones que tienen que ver con el área de energía. ¿Y qué es lo que nos gusta? Promover pues esa idea de que los espacios de defensa de los derechos de los usuarios pues contribuyen a la sostenibilidad del sector. Que aunque es seductora esa idea de que son intereses encontrados, lo cierto es que trabajando y robusteciendo los sistemas de protección, nosotros garantizamos la construcción de sistemas más sanos y de mercados sostenibles. Sin dudas no se le puede dejar todo a veces a los participantes del mercado. Hay espacios en los que los desequilibrios y las asimetrías de información tienen que ser atendidas por árbitros imparciales, por otros órganos que tengan ese mandato de ley de asegurarse de equilibrar la balanza cuando se va hacia un lado y hacia otro. De manera puntual, los contratos de adhesión en el mercado, o sea, lo que tienen que ver con el mercado cambiario, son también competencia de Proconsumidor. Yeah. Todos esos contratos que de ProUsuario. Todos esos contratos que se firman en las entidades de intermediación financiera y que nosotros no tenemos la posibilidad de proponer una modificación, están llamados a ser revisados por ProUsuario para garantizar que no exista una cláusula que se conozca como abusiva, o sea, que le ponga la relación de manera vamos a decir, en desventaja al usuario. Y eso se revisa en ProUsuario. Y nosotros entonces tenemos la obligación a través de nuestras supervisiones y les reiteramos a los usuarios que cuando vayan a firmar tienen que cerciorarse que los contratos tengan esa coletilla de que ha sido aprobado por la Superintendencia de Bancos. Ahora bien, dijimos ahorita que queríamos usuarios empoderados.
Esa revisión que se hace desde ProUsuario no te exime de la obligación de leer, de informarte, de preguntar, de entender qué es lo que estás asumiendo como compromiso, porque las entidades tienen la libertad de establecer sus tarifas y las relaciones contractuales que estimen pertinentes de cara al servicio que están ofreciendo. Algo que nosotros vemos con mucha frecuencia es cierta reacción adversa a la aplicación de una penalidad, por ejemplo, por el saldo anticipado de un préstamo. Sin duda eso es algo que a primera vista genera incluso como hasta contradicción. Tú dices, pero si lo que estoy haciendo es devolviéndote un dinero, saldando una obligación de manera anticipada, ¿por qué me penalizas? Pues lo realmente triste en esa historia es que el usuario se dé cuenta y lo identifique al momento de querer saldar ese préstamo y que no estaba consciente de esa situación desde el momento en el que suscribió el contrato, porque algo sí es cierto: cargos nuevos, cambios en los términos no son posibles sin el consentimiento del usuario. Entonces, lo que te esté solicitando la entidad debe de haber sido claramente establecido e informado al usuario al momento de la contratación. Bueno, tremendo punto has puesto. Vamos a una pausa comercial. Hay cosas que tienen los contratos que son abusivas, Juliana, y para eso están ustedes. Venimos en breve. Continuamos con Juliana Ramón en La Hora 22. Muy interesante el conversatorio que estamos sosteniendo con la directora de ProUsuario en esta noche en La Hora 22. Ustedes, de casualidad, que se pueda informar, ¿tienen cuantificadas los reclamos que a través de ustedes se levantan cada mes? Sí, así es. Nosotros llevamos estadísticas mensuales y las vamos publicando y actualizando en nuestra página web. De manera puntual puedo decirles que desde agosto, desde el 17 de agosto del 2021 hemos recibido más de 2.300 reclamaciones y más de 1.800 solicitudes de información financiera, que era lo que le comentaba al principio, correcto, sobre el acceso a la central de riesgo o esas consultas para conocer todos los productos que tenemos en el sistema. Dentro de ese contexto, más del 70% de nuestras decisiones en lo que va de gestión son a favor de los usuarios. Es un número poderoso, es mucho más que es una mayoría cuasi calificada a favor de los usuarios, y entonces ha llevado también a la instrucción de más de 42 millones de pesos a ser devueltos a favor de los usuarios. ¿Y ustedes tienen constancia de cuándo serían o a qué ritmo van devolviéndose esos reclamos en efectivo? Porque supongo que también la institución buscará la manera de alegar, bueno, tengo la instrucción de ProUsuario de retornarlo, pero por esto apelo. ¿Hay apelaciones hacia las decisiones de ustedes? Sí, hay apelaciones, sin embargo, las decisiones son ejecutables no obstante recursos. Entonces, nosotros la indicación que le damos al usuario es, tú vas y desde el día 1, pues evidentemente tienes el derecho a reclamar y a exigir que la entidad concluya con lo que se le solicitó a través del informe, y nosotros también le damos seguimiento a los usuarios. Tenemos un equipo que se dedica a darle seguimiento a los usuarios que ya tienen un informe para asegurar el cumplimiento por parte de las entidades. Y al final volvemos un poco a lo que conversábamos hace unos minutos sobre la facultad que tiene la superintendencia de supervisión y de garantía del cumplimiento de la normativa por parte de las entidades de intermediación financiera. En el caso de que veamos una entidad reticente, que no cumple, que por lo general apuntamos a que ese no sea el caso, pues la superintendencia tiene facultades sancionatorias que están previstas en la ley, y lo que hacemos es que se promueven desde ProUsuario para que en el caso que haya que tomar medidas correctivas se adopten. Pero sin dudas ahí lo interesante también de tu pregunta es reiterar que hay vías de acceso recursivas, no solo para las entidades, están abiertas también para los usuarios. Dentro del contexto de lo que nosotros hacemos, ese informe puede ser recurrido tanto en reconsideración, es decir, que tanto el usuario como la entidad puede pedirnos a ProUsuario mismo que revisemos nuestra decisión, o tiene abierto también la vía a través de los tribunales con un recurso contencioso administrativo en el Tribunal Superior Administrativo, o puede ir incluso hasta la Junta Monetaria.
y llevarlo como un recurso jerárquico. O sea que hay espacios para reconsiderar, hay espacios para solicitar que lo que nos afecte sea revisado, y nosotros les promovemos a los usuarios, igual como hacemos con las entidades, de que le insistimos en esa necesidad de que tiene que informarle a los usuarios que tienen abierto esas otras vías. Pues nosotros también hacemos lo mismo, y en nuestros informes y en nuestra interacción con los usuarios reiteramos las demás opciones que están aún abiertas para que los usuarios entiendan hasta que los usuarios entiendan que sus derechos han sido pues salvaguardados. Ok, eso es en cuanto, te preguntaba en cuanto a la parte de la cantidad de personas que recurren a ustedes. Y en cuanto a los temas, ¿qué es lo que el usuario más busca cuando le llama, acude a ustedes? También llevamos las estadísticas de las mayores incidencias. Siempre, bueno, sobre todo en lo que va aquí de gestión, hemos visto la mayor cantidad de reclamaciones están asociadas a los consumos no reconocidos, de tarjetas de crédito, seguido luego por retiros no reconocidos. El tercer punto casi siempre tiene que ver con los préstamos, o entender cómo alguna solicitud de revisión a través de la aplicación de los pagos de los préstamos. Ese punto en particular también recobró mucha importancia el año pasado, sobre todo por el tema de la gracia y de esos 3 meses que fueron otorgados con cierta flexibilidad en el tema de los cobros de esas obligaciones, y eso generó un poco de confusión con los usuarios. ¿Qué fue lo que pasó con la gracia de las tarjetas de crédito y los préstamos? ¿Qué pasó con la gracia? Bueno, pues en el contexto de la pandemia, los bancos y las asociaciones de ahorros y préstamos y demás entidades de intermediación financiera, pues otorgaron de manera individual, ¿verdad? Porque cada entidad tomó el comportamiento que estimó que era necesario, pero básicamente, en resumen, lo que se dio fue una gracia al pago de los intereses. En general, era tanto intereses como capital, pero lo que se hacía era que se difería esa obligación. Ahora bien, ¿qué sí reconocemos? Del pago mensual de intereses y préstamos. Correcto. Tanto de intereses y capital. Correcto, tanto del capital como de los intereses. Entonces se le dijo, por estos 3 meses, que por lo general fueron los meses de abril, mayo y junio, no me tienes que pagar. La comunicación, sin duda, pudo haber sido más específica, con mayor claridad, y sí se generó hasta cierto nivel la expectativa en los usuarios de que era una especie de quita o de perdón de esos 3 meses, y el usuario se quedó con esa impresión de que no iba a tener que pagar. Pero sin embargo, vuelvo y tomo la anécdota que señalábamos al principio, de que el dinero del banco no es todo del banquero, el dinero del banco también es de otros usuarios. Claro. Entonces, esa idea, cuando la matizamos con esa realidad, pues se difumina muy rápidamente, y ahí reconocemos todos, bueno, no, que era imposible que el sistema dijera estos 3 meses los vamos a condonar, los vamos a exonerar. Eso no era sostenible, ¿verdad?, dentro del equilibrio del mercado, y lo que hacía era que te daban una especie de ventana para que garantizaras esa liquidez. Hubo personas a las que no le convenía y seguía pagando, que quizás, ¿verdad?, lo que le convenía era seguir pagando, y debió de haber podido seguir pagando, mientras que hubo otras que quizás esa liquidez adicional sí les resultó, perdieron el trabajo, era una época de mucha incertidumbre. Entonces realmente lo que aplicaba ahí era un análisis individual profundo, en el que cada familia, cada usuario determinara si la gracia le convenía o no. Ahora bien, reconocemos que a nivel de comunicación se pudo haber hecho un mejor trabajo, tanto por parte de las entidades como de la superintendencia de bancos. Pero luego, al final de esos 3 meses, ¿Qué pasó? Las instituciones cobraron en exceso a los clientes, a los usuarios. No cobraron en exceso. Eso es una muy buena pregunta. ¿Qué pasó y por qué se genera quizás mucho ruido? Es que si dejamos de pagar, el interés, para decirlo de una forma muy sencilla, es lo que nos cuesta el dinero que tomamos prestado a la entidad. Cada mes yo tengo una obligación de pagar una proporción que corresponde al capital que tomé prestado, y una proporción que es bastante significativa, sobre todo al principio de los préstamos, que corresponde a ese interés o al costo, ¿verdad?, como decimos, de lo que estoy tomando prestado, de poder disfrutar de este dinero de manera anticipada. Como separaron esos 3 meses de pago, esa montañita sobre la cual se calcula el interés, ¿verdad?, ese grupo de capital, se iba poniendo un poco más grande y más grande, porque yo dejé de pagar el mes anterior, entonces ahora, sobre lo cual me van a computar los intereses, es un poco más grande que lo que originalmente hubiese sido si yo hubiese pagado ese mes. Entonces, por eso es que cuando retomo mi tabla de amortización, las cuotas podían verse incluso más grandes que las anteriores, y con unos meses adicionados
calculados al final. Eso fue, perdóname, insistir, eso fue sí. lo que entendía el tarjetaviente o el que tenía el préstamo, como que iba a suceder, que esos 3 meses que no me estaban cobrando, me lo iban a poner al final Igualitos. de mi cuenta. Ajá. Claro, y entonces uno pensaba que era, bueno, sí, para poner un ejemplo numérico, la cuota era de 100 pesos, incluyendo Ajá. capital e intereses, es que me iban a mover 300 pesos para 3 meses adicionales dividido Correcto. entre 3. Pero sin embargo, el interés se sigue Seguía computando, claro, porque yo dejé de pagar 100 pesos. Entonces ahora, en vez de computar mi intereses sobre los 100, era sobre 100 más los 200, más 200, 100, porque más 100, más 100. Entonces cada mes se crecía un poquitito más esa base sobre la cual se calcula el interés. ¿Qué no era correcto? Que al final englobaran todo y que juntaran tanto capital como los intereses y que sobre eso entonces me calcularan el interés de nuevo y que se hiciese lo que se denomina capitalización de interés. Eso no se puede hacer sin estar dentro del marco de un acuerdo expreso con los usuarios. Y la superintendencia se hizo en muy pocas instituciones y las instituciones que así lo hicieron están bajo, ¿verdad?, la revisión de la superintendencia y nosotros nos ocupamos de que se desmonten esos esquemas. Entonces, ¿ustedes están en contra de eso que sucedió en esas señaladas instituciones? Correcto. La entidad que haya capitalizado intereses no lo hizo conforme a los términos de la normativa y desde la superintendencia nos hemos asegurado de darle seguimiento para que esos esquemas se desmonten. Una de las, de hecho la primera circular que se emite con esta nueva gestión precisamente va dirigida a traer claridad sobre el tratamiento y lo que le decimos a los usuarios, porque es la primera circular incluso en la historia de la superintendencia que se dirige no solo hacia las entidades, sino también a favor del usuario. Al usuario le decimos, si no tenían tu consentimiento, si no te interesa ese periodo de gracia, ponte al día, llévale esos 3 meses y pide que continúes con tu tabla de amortización original, lo cual es una opción que está disponible siempre a favor del usuario. ¿Y yo puedo hacerlo todavía? Sí, lo puedes hacer. Si no diste, ¿verdad?, evidentemente tu consentimiento expreso, porque si firmaste y acordaste en algo con la entidad, pero ese no era el caso común, porque las entidades aplicaron esto de manera generalizada claro, y automática. Y de buena fe. Eso debe de constar. O sea, las entidades sin duda estaban también en un contexto de incertidumbre y de cuestionamiento como estábamos nosotros, todos, también como usuarios, y en ese momento no nos queda ninguna duda de que las iniciativas fueron dadas de buena fe. Ahora bien, incluso dentro de la buena fe hay veces que podemos afectar a terceros. El que se sienta afectado, el que entiende que no dio su consentimiento y que no le interesa ese tratamiento, tiene todo el derecho de pedir que se les reverse y eso sí, tienes que poner el dinero de los 3 meses, porque si lo usaste o no lo tienes disponible, claro, pues entonces sí te beneficiaste de esa flexibilidad, ¿verdad? Bueno, pues el televidente que esté en una situación parecida, no todo está perdido. Puede hacerlo, veremos a ver qué resultado habrá después de este programa. Yo ignoraba eso que acabas de mencionar ahora, pero verdaderamente yo conocí de casos que me dieron hasta pena, porque hubo capitalización de intereses. Entonces, quien hizo negocio fue la institución bancaria anunciándote que te estaban dando una gracia, una facilidad. Pero bueno, ya sabemos que reiterar que está ProUsuario, para todo el que se sienta que no ha sido un tratamiento adecuado, ProUsuario tiene sus puertas abiertas a través de todos sus canales de acceso, presenciales y digitales, a través de nuestro correo y nuestra página web. Invitarles también a seguirnos en redes sociales. Ahí continuamente estamos compartiendo información oportuna e importante para los usuarios. ProUsuario RD en Twitter, Facebook, YouTube. Ahí estamos todo el tiempo también dando ¿Cómo no? mucho. Finalmente, ¿qué expectativa, qué meta, qué propósito, qué deseo, qué intención tiene Juliana para dentro, por ejemplo, de 3 años? ¿Qué haya logrado el usuario a través del trabajo de todos ustedes? Bueno, esa es una excelente pregunta y creo que se responde diciendo con que nosotros nos sentiríamos muy conformes con el trabajo realizado si vemos real efectivamente una propuesta de valor que ha sido acogida por los usuarios. Nosotros soñamos con que esa aplicación web de ProUsuario sea la más descargada del país, que esté al lado de todas las... Si tienes un app de un banco, que tengas también el app de ProUsuario y que a través de nuestros números y nuestras métricas se note que real efectivamente tenemos un contacto directo y cercano con la mayor cantidad de usuarios de los servicios de los sistemas financieros. Bien, muchísimas gracias por el conversatorio que hemos sostenido en esta ocasión.
en interés de que el usuario de los servicios financieros del país esté lo más edificado posible, pero sobre todo que si tiene alguna necesidad, pues acuda a ustedes. ¿De manera virtual es mejor o se puede ir? Ambas vías están disponibles. Nosotros sabemos que hay un público que siempre va a agradecer esa presencialidad, o sea que ahí están nuestras oficinas y también estamos trabajando en acuerdos con otras agencias para tener más presencia y en un mapa físico mayor, más grande. Estamos ahora mismo en Santiago y en Santo Domingo, pero nuestras redes están ahí, redes, página web y nuestros teléfonos disponibles para nuestros usuarios. El teléfono casi me lo sé, por tercera vez lo puedes mencionar. Bueno, vamos a dar todos, ¿verdad? 809-731-3535, el código corto es *778, nuestra página web que es www.prousuario.gov.do y pues también comentarles que tenemos un correo, es contacto@prousuario.gov.do, donde recibimos quejas, denuncias y reclamaciones también. Bien, no nos quedemos callados, no nos quedemos golpeados económicamente y vayamos a ProUsuario. Gracias, Juliana Ramón, por estar con nosotros. Ha sido un placer, muchísimas gracias. Bien, señores, mañana tenemos otro programa, les esperamos.